Hola, feliz tarde. Bueno, muy buenas tardes a todos y lo primero que me gustaría hacer es saber si me están escuchando y si pueden ver la presentación en pantalla. Sí, se ve la presentación, profesor. Ok, Es fuerte y perfecto, claro. perfecto. Bueno, eh, para ir culminando con este seminario, el tema que me corresponde tratar para todos ustedes. Y bueno, no por ser el último tema, deja de ser importante, es el procedimiento administrativo sancionatorio contemplado en el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de turismo. Vamos a hablar sobre las sanciones administrativas aplicables a los prestadores de servicios turísticos que presuntamente han cometido alguna infracción o que hayan cometido infracciones a la normativa vigente que regula esta materia. Recordemos que no solamente estamos hablando de, que no solamente estamos hablando de infracciones o de deberes formales contemplados en la ley de turismo, sino también en la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo. Entonces, en esta presentación van a entender un poco más a fondo sobre cómo es llevado a cabo este procedimiento. Creo que es muy importante que los oficiales de cumplimiento, los responsables de cumplimiento en cada una de cada uno de los prestadores de servicios turísticos entiendan qué pasa después que han recibido una inspección in situ en un procedimiento de inspección por deberes formales. Y esta es una de las cosas que deben tener presentes para que puedan de esta manera llevar con efectividad el cumplimiento normativo de la organización. Y con esta presentación van a saber en qué momento pueden ejercer su defensa, el derecho a la defensa en el procedimiento sancionatorio. Pero antes de comenzar a explicar el procedimiento administrativo sancionatorio, que es un procedimiento especial contemplado en la Ley Orgánica de Turismo, recordemos que el procedimiento ordinario está contemplado en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que es de aplicación supletoria en este caso. Vamos a hablarles un poco, bueno, con un poco de razones de tiempo, ojalá tuviese más tiempo, pero respetando las reglas de este seminario, me voy a tener al tiempo establecido acá. Bueno, vamos a entrar ahora en lo concreto, en lo práctico. ¿Qué pasa cuando recibo, o qué sucede cuando recibo una inspección in situ y qué va a pasar con el prestador de servicios turísticos? Ahora, ¿cómo puedo defenderme? ¿Y cuáles son las posibles sanciones aplicables en caso de haber incumplido uno de los deberes formales establecidos en la Ley Orgánica de Turismo e incluso al deber formal de cumplir con la normativa especial relacionada con la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo? Perfecto, vamos a comenzar. Para dar continuidad, vamos a hablar ahora sobre cuáles son las sanciones por incumplimiento a los deberes formales establecidos en la Ley Orgánica de Turismo, que es la ley marco que establece las políticas y los lineamientos aplicables al sector turismo de Venezuela, un sector económico de interés nacional, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 310. Bueno, la Ley Orgánica de Turismo contempla en el artículo 107, numeral 1, que se deben aplicar multas en caso de infracciones. Es decir, tenemos allí contempladas las sanciones que pueden ser levísimas, leves o severas. Allí tenemos entre las sanciones levísimas, leves o severas, el tema de que ya les voy a explicar, el libro oficial de sugerencias y reclamos, la tarjeta unificada de registro de huéspedes, enarbolar la bandera en el establecimiento turístico, entre otros deberes formales que ya les voy a mencionar. En ese mismo artículo 7, en el numeral 2, tenemos también que el Ministerio del Poder Popular para el Turismo puede sancionar administrativamente a través de suspensión de licencias, permisos, certificaciones o autorizaciones de forma temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad de la infracción.
En el mismo artículo 7, por favor, ubíquense en la Ley Orgánica de Turismo. Estoy hablando de la Ley Orgánica de Turismo, artículo 107. También la modificación o demolición de obras a costa del infractor, artículo 107, numeral 3. El numeral 5 de ese artículo 107 establece el cierre o la clausura del establecimiento de forma temporal o definitiva y también la revocatoria del registro turístico nacional o licencias de turismo, que es el acto administrativo por excelencia, el acto permisivo que te permite operar como prestador de servicios turísticos y lo establece el artículo 107, numeral 6. Ok, estamos aquí viendo solamente de qué forma o cuáles son las sanciones por incumplir los deberes formales previstos en la Ley Orgánica de Turismo. Pero para poder entender el tema de prevención y las obligaciones que tiene el prestador de servicios turísticos contempladas en la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo, tenemos que hacer una interpretación integral del ordenamiento, no solamente tener en cuenta la Ley Orgánica de Turismo, sino que esta nos remite también a los DOF o Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo. Perfecto. Ahora vamos a darle continuidad a la lámina para que vean un poco más a fondo de qué manera debemos tener en cuenta el tema de prevención en la Ley Orgánica de Turismo y en la Ley contra la delincuencia organizada. En este caso, yo solamente voy a hacer referencia a las multas, a las sanciones administrativas traducidas en multas. Entonces, vamos a poner atención a este tema que es muy importante porque, bueno, han venido prestadores aquí al Ministerio de Turismo, incluso me han tratado de preguntar si cuáles son las sanciones en caso de no tener un manual, en caso de no identificar correctamente al cliente, qué pasa si yo no remito el reporte de operaciones a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, etcétera. Entonces, vamos a ver esto con más detalle en esta presentación. Espero que le pongan mucha atención porque como este seminario trata sobre el que usted, señor oficial de cumplimiento, usted responsable de cumplimiento, comprenda cuáles son los riesgos legales a los que se expone su organización por no cumplir los deberes formales previstos en la Ley Orgánica de Turismo y las obligaciones que le impone la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo. Bueno, aquí les comparto en esta presentación los deberes formales que deben cumplir los prestadores de servicios turísticos y que están contemplados en el artículo 46 de la Ley Orgánica de Turismo, en el decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Turismo. En los numerales que tienen en el artículo 46 van a conseguir, bueno, van a leer que el prestador de servicios turísticos tiene que inscribirse en el registro turístico nacional, es lo primero que debes hacer para que el órgano de control, el órgano rector en la materia pueda conocer la oferta de productos y servicios turísticos que tú dices que vas a ofrecer al país, al turista y visitante. Para eso es el Registro Turístico Nacional, es un padrón que lleva el ministerio, lo define en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Turismo. Ok, eso es lo primero, para poder conocer que tú existes, que vas a ofrecer un producto y un servicio turístico, pero esto no significa que el Registro Turístico Nacional te va a permisar la actividad, porque de acuerdo con el artículo 40 de la Ley Orgánica de Turismo, la licencia de turismo es el acto administrativo que te permisa la actividad y que suscribe la máxima autoridad de este ministerio, que es el ministro del Poder Popular para el Turismo. Otro deber es pagar la contribución especial del 1%, establecida en el artículo 52 de la Ley Orgánica de Turismo. Obtener el libro oficial de sugerencias y reclamos. De acuerdo al artículo 46 es un deber formal y el artículo 45 de la misma ley te dice que debes tener un libro oficial de sugerencias y reclamos para que los turistas y visitantes puedan plasmar allí sus sugerencias y reclamos. El libro debe estar disponible, ¿ok? Al turista y visitante, no solamente a la vista, sino también que debe estar disponible, es decir, él tiene que poder él debe tener acceso al libro para poder escribir allí las sugerencias y reclamos. Incumples el deber formal, incurres en una infracción de ley cuando tienes el libro, pero lo tienes en una recepción, lo tienes allá
en un exhibidor atrás donde el turista y visitante ni siquiera puede tener acceso. Y en el caso de una verificación de un deber formal o una inspección in situ, y el inspector ve que no lo tienes a disposición, ya por esa parte ya estás incumpliendo un deber formal de ley. Luego, en el artículo 46, numeral 29, muy importante porque este artículo y este numeral representan prácticamente el fundamento legal sobre el cual descansa nuestra normativa especial relacionada con la legitimación de capitales establecida en la resolución número 020. El artículo 46, numeral 29 de la Ley Orgánica de Turismo te establece que usted, prestador de servicios turísticos, tiene la obligación de cumplir con la normativa especial relacionada con la legitimación de capitales. Bueno, también forma parte de los deberes formales tener la tarjeta unificada de registro de huéspedes que debe estar previamente validada por Mintur. Debes mantener también la bandera enarbolada en el establecimiento, que debe estar en buenas condiciones y respetar la ley de símbolos patrios, no debe estar en condiciones de deterioro, etc. Y por último, ojo, estos no son todos los deberes formales, simplemente le coloqué aquí algunos deberes formales de ley, los pueden leer todos en el artículo 46 de la Ley Orgánica de Turismo. En el artículo 46, numeral 31 de la Ley Orgánica de Turismo, tienen algo muy importante, que es cumplir la Ley Orgánica de Turismo, se lo dice en estos términos, cumplir con el presente decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Turismo, soluciones y demás normativa emitida por Mintur, que afecte directa o indirectamente la prestación del servicio turístico. De modo que, de acuerdo con el artículo 46, el prestador de servicios no solamente va a cumplir con lo establecido en el artículo 46 de la Ley Orgánica de Turismo, sino que la misma ley te está diciendo que tú debes cumplir, prestador de servicios turísticos, con las resoluciones y demás normativa emitida por el Ministerio. Esto tiene su fundamento en el artículo 310 de la Constitución, que te establece que el Estado desarrollará las medidas que garanticen, dictará las medidas que garanticen el desarrollo de la actividad turística. Pueden ser muchas de esas medidas y entre las medidas que ha tomado actualmente el Estado para garantizar un sano desarrollo de la actividad turística es precisamente la prevención de los riesgos para que el sector no sea utilizado para la comisión de delitos de delincuencia organizada. Entonces, la resolución número 020 contiene todos esos lineamientos operativos que le van a permitir a usted aplicar medidas preventivas en su organización para mitigar, para prevenir esos delitos de delincuencia organizada. Tengan muy en cuenta, artículo 46, numeral 31 de la Ley Orgánica de Turismo, que les establece que no solamente deben cumplir con los deberes de ley previstos en la Ley de Turismo, sino en las resoluciones y demás normativa emitida por Mintur. Fíjense que esto también tiene su fundamento en el artículo 8, numeral 3 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, que establece que entre las obligaciones del Ministerio del Poder Popular para el Turismo está también dictar o regular a sus sujetos obligados para que cumplan lo establecido en esa ley, en la Ley contra la Delincuencia Organizada. Bueno, para ir avanzando, vamos a avanzar una lámina más. Vamos a entrar de lleno ahora en qué pasa si yo, prestador de servicios turísticos, no cumplo con los deberes formales establecidos en la Ley Orgánica de Turismo. Aquí yo le traje una lámina, les preparé esta presentación para ir a lo concreto. Aquí tenemos el cálculo de la multa por incumplir los deberes formales establecidos en la Ley Orgánica de Turismo. Vamos a analizar esto con atención. Fíjense en algo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el prestador de esto es un caso hipotético, no mantiene a la vista las normas aplicables para la prestación del servicio? Este es un deber formal y la sanción se encuentra prevista en el artículo 108. ¿Qué dice el artículo 108? Que este deber formal se sanciona con multas entre 50 a 125 unidades tributarias. ¿Cómo yo aplico, órgano rector, esta multa? Yo aplico, disculpen, en este caso estoy hablando de los deberes formales y de la concurrencia. Aplico lo siguiente: tomo la mínima de esa multa y el máximo de esa multa, en este caso, son entre 50 a 125 unidades tributarias. Allí donde dice término de medio van a ver una sumatoria: 50 más 125.
Ese resultado yo lo voy a dividir entre 2 para conocer el término medio de esa sumatoria y me da 87,50 unidades tributarias. En este caso estamos hablando de una multa, de una multa levísima. Ahora vamos al otro cuadro, el artículo 109. ¿Qué pasa si yo no poseo la tarjeta unificada de registro de huéspedes? Bueno, yo voy a sumar, hago lo mismo donde, en el cuadro donde establece la sanción. En el artículo 109 me dice que yo voy a aplicar una multa entre 126 a 500 unidades tributarias. Entonces yo hago la sumatoria, 126 más 500 me da 26. Ahora, eso lo divido entre 2 y tengo la mitad, son 313, es decir, 313 unidades tributarias. Esta es una multa leve. Ahora vamos, severas. No suministrar a la autoridad competente la información que le sea requerida. Por ejemplo, si el Ministerio del Poder Popular para el Turismo le solicita a usted cualquier información, incluida la información que prevé la 020, como por ejemplo, mira, yo necesito que tú me envíes a mí el organigrama estructural, el plan operativo anual, etcétera. Y en el caso de una inspección in situ, si la autoridad le está pidiendo, mire, usted presentó al Ministerio del Poder Popular para el Turismo, usted hizo su evaluación de riesgo o en tal fecha se solicitó tal documento y usted no lo presentó, no comprueba que lo presentó, entonces aquí se aplican multas entre 501 a 1.000 unidades tributarias. El término medio de esta multa en este último cuadro son 750,50 unidades tributarias. Esa unidad tributaria, allí usted hace el cálculo. Si la unidad tributaria está en 9 bolívares, usted lo que va a hacer es multiplicarlo por 750,50 y va a tener el resultado en bolívares. Ahora, ¿cuándo hay concurrencia? La concurrencia se aplica cuando son 2 o más supuestos de los establecidos en esos artículos, entre las multas levísimas, leves y severas. Bueno, si usted incurre, por ejemplo, en el caso de esta lámina, en 2 o 3 de estos supuestos, entonces ya hay concurrencia. ¿Qué se aplica? La sanción mayor, en este caso, 750,50 unidades. Pero a esas 750 se incrementa un 200%, que es la sanción que establece el artículo 113 o por lo menos, bueno, la forma, el cálculo que establece el artículo 113 de la Ley Orgánica de Turismo. Vamos a verlo en otra lámina. Aquí lo tenemos con mayor claridad. Concurrencia. Multas levísimas, artículo 108, allí lo ven en el cuadro amarillo. Allí ven, no mantener a la vista las normas aplicables para la prestación del servicio. Ya allí incurriste en una infracción que se sanciona con, bueno, es una sanción levísima. En este caso, el artículo 108. Ahora, el 109, el cuadro azul, no posee la tarjeta unificada de registro de huéspedes. Y el 110 es severa, no suministrar a la autoridad información que le sea requerida. Ahora, el incumplimiento está en esos 3 artículos. ¿Cómo aplico la concurrencia? Según el artículo 113 de la Ley Orgánica de Turismo. Bueno, agarro la de mayor valor, que era la que les mencioné anteriormente, 750,50 unidades tributarias, por el 200% y tengo un total de 1.500 unidades tributarias. Eso lo llevo a bolívares, 9 bolívares por 1.501 y obtengo el resultado en bolívares. Entonces, esa es en este caso cuando hay concurrencia. Fíjense que aquí estamos hablando de incumplimiento de deberes formales establecidos en la Ley Orgánica de Turismo. Pero ahora ustedes se preguntarán, bueno, pero entonces, ¿qué pasa si yo no aplico la identificación del cliente? ¿Qué pasa si yo no remito el reporte de operaciones? ¿Qué pasa si yo no tengo un manual que contenga normas de procedimiento o normas de prevención y de control internas en los negocios o en las transacciones que yo realizo? Bueno, en este caso, en la relación de negocio con mis clientes, ¿qué pasa si yo no tengo eso? ¿Cómo soy sancionado? Bueno, sí, efectivamente hay sanciones por el incumplimiento de este tipo de incumplimientos, de este tipo de infracciones, disculpen. Ok, vamos a ver ahora qué pasa. Pero antes, déjenme recordarles cuáles son sus deberes formales en relación a la 020 para que puedan entender estos incumplimientos. Bueno, fíjense aquí tiene la normativa especial relacionada con la legitimación de capitales. Las obligaciones las van a ver en los artículos y mencionó la doctora Silumerani en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, artículos 10 al 19. Discúlpenme,
acabo de verlo, hay un pequeño detalle aquí en la lámina, debajo de la imagen de la LOCDOF, dice LOT, no es LOT, es Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo. Si se ubican entre los artículos 10 al 19, van a conseguir cuáles son las obligaciones del prestador de servicios turísticos, que son los sujetos obligados de Mintur, de acuerdo con el artículo 9, numeral 5 de la LOCDOF, de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Y no solamente porque realizan las operaciones en divisas, no. Recuerden que de acuerdo con el artículo 8 de la LOCDOF, se establece que Mintur puede regular a sus sujetos obligados para dar cumplimiento a lo previsto en la ley contra la delincuencia organizada. Les leí anteriormente en el artículo 46, numeral 31 de la Ley Orgánica de Turismo, que Mintur puede dictar resoluciones por situaciones que puedan afectar directa o indirectamente al sector turístico. También les recuerdo, es decir, allí tenemos una base legal. También les recuerdo que el artículo 46, numeral 29, dice que los prestadores de servicios turísticos tienen que cumplir con la normativa especial relacionada con la legitimación de capitales, coma, pero también les habla de otros ilícitos, como por ejemplo la trata de personas, el tráfico de materiales peligrosos, etcétera. Entonces, la 020, establecido en el artículo 7, numeral 12 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, y el artículo 8, numeral 3, que dice que puede regular o dictar regulaciones para que sus sujetos obligados cumplan con lo previsto en la Ley contra la Delincuencia Organizada, que no solamente habla de la legitimación de capitales, sino que también habla de otros ilícitos como la trata de personas, como el tráfico de drogas, etcétera. Bueno, Mintur dicta la resolución 020 con fundamento en esa ley y que, bueno, que contiene unos lineamientos operativos para que los proveedores de servicios turísticos adopten medidas preventivas en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y otros ilícitos que son los contemplados en la LOCDOF. Recuerden que el ministerio hizo un trabajo muy cuidadoso y también responsable, que de hecho se hicieron unas evaluaciones de riesgos que arrojaron unos resultados donde los operadores turísticos decían, bueno, sí, somos de, hay una probabilidad de ocurrencia en riesgos de esta naturaleza en el sector alojamiento, hay una probabilidad de ocurrencia en el sector agencias de viajes y bueno, hay una probabilidad de ocurrencia en el sector mayoristas y minoristas y de representaciones turísticas. Participaron Abavit, Abemareb y Abesintel en estas evaluaciones. Pero allí no nos quedamos. Recuerden que también la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo este año, en conjunto con Mintur, bueno, comparte con todos los prestadores de servicios turísticos una matriz de riesgos que vino a confirmar los resultados de esas evaluaciones de riesgos. Y bueno, en el sector turístico los riesgos más probables de mayor ocurrencia son denominados otros ilícitos, de modo que hay que mantener las medidas preventivas dentro del sector, no relajarlas. Nosotros entendemos que la resolución 020 y efectivamente estamos trabajando con unas propuestas que nos enviaron nuestras asociaciones, nuestros gremios, para la reforma de esta resolución y créanme que sí, la consultoría jurídica de este ministerio está trabajando sobre ello y que va a ser un poco más adaptable al sector, pero las medidas preventivas no pueden ser relajadas porque entendemos que la actividad económica turística es una actividad susceptible de ser utilizada por la delincuencia organizada para la comisión de delitos. Bueno, la ley contra la delincuencia organizada sí establece que, bueno, en el artículo 10 tienes que conservar registros, el artículo 11 tienes que identificar a clientes, el 15 obligación de no cerrar cuentas, el 16 identificar a los terceros intervinientes, el 13 reportes de actividad sospechosa, el 46 reporte de operaciones. Bueno, aquí se me fue una cuestión aquí. Que dice reporte de operaciones es el artículo 17. La obligación de confidencialidad en el 14, identificar personas expuestas políticamente en el 18. Y algo importante, en el cuadrito azul que ven abajo, aplicar medidas preventivas sobre negocios. Eso está en el artículo 19 de la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo. Bueno, estas son las obligaciones a grandes rasgos que les establece la Ley contra la Delincuencia Organizada, pero la resolución número 020 les dice prácticamente cómo van a cumplir, porque la Ley contra la Delincuencia Organizada contiene una norma muy general que les dice, mira, con todas estas obligaciones.
Pero nosotros como órgano de control desarrollamos el cómo lo van a hacer. A través de la 020, una norma de carácter prudencial, se establece el cómo lo van a hacer. Ahora, también dice cada uno de esos artículos del 10 al 19 de la Ley contra la Delincuencia Organizada que le corresponde, fíjense que la potestad sancionatoria, la Ley contra la Delincuencia Organizada la traslada al ministerio o al órgano de control en la materia, al Ministerio de Turismo en este caso. Les dice cada uno de esos artículos del 10 al 19 de la LOCDOF, les dice, el órgano de control sancionará el incumplimiento de esta obligación, es decir, el Ministerio del Poder Popular para el Turismo en este caso, según lo que establece el artículo 7, numeral 12 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Ahora vamos a ver, la pregunta que todos se hacen es, ¿qué pasa si yo no cumplo con esta normativa especial? Vamos a verlo en esta próxima lámina. Bueno, aquí le traje algunos supuestos y por razones de tiempo no se los coloqué todos, pero les van a bastar solamente los ejemplos que les voy a colocar en este caso. El cálculo de la multa por no identificar al cliente según la LOCDOF en el artículo 11. Bueno, la LOCDOF te establece en el artículo 11 que se sanciona en el caso de no identificar al cliente o de no contar con una política de identificación del cliente. En el artículo 11 se establece una multa entre 500 a 1000 unidades tributarias. Ahora, ¿cómo realizamos este cálculo? En razón de que la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada te establece que el órgano de control aplica la sanción en caso de incumplimiento de esta obligación, entonces se aplica el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de Turismo para el cálculo de la multa, que está en el artículo 111. ¿Qué te establece el artículo 111? Que para el cálculo de las multas comprendidas entre un mínimo y un máximo, se entiende que lo normalmente aplicable es la mitad de la suma de ambos extremos. Hay un micrófono por allí activo, por favor. Hay un micrófono que está haciendo interferencia. Ok, bueno, el término medio, ¿cómo lo hacemos? Bueno, como se los expliqué en los cuadros anteriores, es igual. 500 más 1000 son 1500. Entre 2 tenemos tareas. Y ya sabemos que por no identificar al cliente hay una sanción de 750 unidades tributarias. Ustedes lo que tienen que hacer es, agarran la ley, suman el extremo mínimo con el máximo y luego lo dividen entre 2 y esa es la sanción aplicable en el caso de incumplimiento de esa obligación. Ahora vamos a ver eso en el caso de no identificar al cliente. Ahora vamos a ver el artículo 17, el reporte de operaciones en efectivo. ¿Qué si yo no realizo el reporte de operaciones en efectivo? De acuerdo a la LOCDOF, el artículo 17 te establece que hay una multa entre 500 y 1000 unidades, igual, 750 unidades. Sumas el mínimo con el máximo y luego lo divides entre 2 y esa es la sanción. Esa es la fórmula que te establece en el artículo 111 de la Ley Orgánica de Turismo. Vamos a ver ahora, ¿qué pasa si yo, o qué sucede si yo no aplico medidas preventivas? Disculpen. Si yo no aplico medidas preventivas, normas internas de prevención y control, según el artículo 19 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Bueno, pero primero vamos a verle un poco de lógica a esto. ¿Dónde están contenidas las normas internas de prevención y control para la realización de negocios? Sabemos que los manuales de prevención para la mitigación de los riesgos de delitos de delincuencia organizadas son los que contienen esas normas en esta materia. Y ya se les explicó anteriormente, la política de identificación del cliente, que incluye identificar a las personas expuestas políticamente, la política de conoce a tu empleado, la política de capacitación y adiestramiento al personal. El manual te dice absolutamente todas las normas preventivas y ese manual no sale de la nada, sino de una evaluación de los riesgos que se realiza y que es el sustento de esas normas de prevención y control. Bueno, ¿qué te dice el artículo 19 de la LOCDOF? Que hay una aplicación de 3000 unidades, de una sanción de 3000 unidades tributarias a 5000 unidades tributarias. Si usted suma esos dos términos y los divide entre 2, tenemos el término medio, que son 4000 unidades tributarias. Y es la misma fórmula que establece el artículo 111. Debo aclarar algo aquí. En un procedimiento de inspección, para verificar si usted está cumpliendo con la resolución 020,
Ese procedimiento de inspección es un procedimiento de inspección por deberes formales en general. Es decir, hay un acta de inspección que contiene los deberes formales establecidos en la Ley Orgánica de Turismo. Anexa a esa acta está el acta para verificar si usted cumple con los deberes formales o con las obligaciones impuestas por la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y desarrolladas en la resolución número 020, que es nuestra normativa especial relacionada con la legitimación de capitales. El inspector turístico va a verificar si usted cumple con esa normativa especial de la que habla el artículo 46, numeral 29 de nuestra Ley Orgánica de Turismo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que como es un procedimiento de inspección por deberes formales en general, el inspector va a verificar lo siguiente. Uno, mira, ¿tienes el libro oficial de sugerencias y reclamos? ¿Lo tienes? ¿No lo tienes? Ok, lo tienes, pero no está a la disposición. Ok, aquí hay un incumplimiento. ¿Tienes la bandera enarbolada? No, no la tengo, se la robaron, se deterioró, pero no la volví a colocar. Ok, aquí hay un incumplimiento por deberes formales. No tienes la tarjeta de identificación de registro web. Ok, aquí hay otro incumplimiento. Fíjense que aquí ya tienen concurrencia de infracciones de distinta naturaleza, levísimas, leves y severas. Allí hay 750 unidades tributarias multiplicadas al 200% por la concurrencia. Y ahora, cuando te aplican también la verificación de las obligaciones que te impone la LOCDOF, es decir, la normativa especial relacionada con la legitimación de capitales, y supongamos que no tienes las normas internas de control, aunado a aquellas multas, también son aplicables las 4.000 unidades tributarias que estoy hablando aquí. De modo que en una eventual decisión dictada por este órgano ministerial, no solamente van a ver que se aplicó la multa por 4.000 unidades tributarias, sino por no tener la bandera, por no tener aquello y lo otro. Es decir, que puede aumentarse. Es decir, tienes la concurrencia aumentada al 200% por la infracción o por la multa de mayor valor en la Ley Orgánica de Turismo, pero también tienes una multa de 4.000 unidades tributarias prevista en la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo. Ojo, en una verificación de deberes formales también puede ocurrir que el prestador de servicios no tenga, por ejemplo, la licencia de turismo. Y esto sí es grave porque esto se sanciona con clausura del establecimiento hasta que usted subsane el incumplimiento. Entonces, allí tienen una visión general de cómo podría ser una inspección in situ para verificar el cumplimiento de deberes formales, incluido la normativa especial relacionada con la legitimación de capitales y también poner la sanción en este caso o cuáles serían las sanciones aplicables. Y fíjense que son sanciones que, bueno, realmente son disuasivas porque estamos hablando de una cantidad considerable de unidades tributarias. Bueno, vamos a continuar. Ahora, ya que les hablé del tema de las multas, voy a avanzar un poco más rápido porque yo supongo que a mí tampoco ya no me queda mucho tiempo. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es el procedimiento aplicable? ¿Qué pasa cuando el inspector trae al Ministerio del Poder Popular para el Turismo, cuando ya trae al Ministerio el acta de inspección? ¿Qué sucede aquí? Bueno, recordemos que la Ley Orgánica de Turismo otorga la potestad, es decir, este ministerio es el que determina la responsabilidad administrativa del prestador o del presunto infractor, ¿ok? No solamente aplica la Ley Orgánica de Turismo. La Ley Orgánica de Turismo, en el artículo 9, numeral 21 y en el artículo 121, se establece que la potestad sancionatoria la tiene el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, ¿ok? Y le corresponde sancionar las infracciones previstas en la Ley Orgánica de Turismo, pero fíjense lo que dice el artículo 121. Fíjense la exactitud de nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 121 te establece que el Ministerio del Poder Popular para el Turismo le corresponde sancionar las infracciones previstas en este decreto con rango, valor y fuerza de ley y supletoriamente en el ordenamiento jurídico aplicable en la materia. Fíjense que la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada les establece que el órgano de control, en este caso Mintur, sanciona las obligaciones, el incumplimiento de las obligaciones establecidas allí en esa ley. Y esta ley te dice, bueno, también en el ordenamiento jurídico aplicable. Ok, las normas relacionadas, bueno, la ley contra la delincuencia organizada, ya les mencioné artículos 10 al 19 y el artículo 23. Algo importante,
La potestad sancionatoria de Mintur se extiende a los prestadores de servicios turísticos que incumplen la normativa especial relacionada con la legitimación de capitales, como ya se lo mencioné. Bueno, vamos a continuar aquí. Ahora, para presentarles el esquema del procedimiento sancionatorio, ¿qué deben hacer ustedes? ¿Qué pasa una vez que ya el acta de inspección, usted se queda con una copia, se viene una copia al ministerio? Bueno, vamos a presentar el esquema aquí a rasgos generales del procedimiento sancionatorio. Todo comienza con un auto de inicio. ¿Qué es un auto de inicio? Un auto de inicio es un documento en el cual se ordena el inicio del procedimiento sancionatorio, ordenando la notificación del presunto infractor. ¿Quién lo suscribe? El ministro del Poder Popular para el Turismo en su condición de máxima autoridad administrativa del Ministerio del Poder Popular para el Turismo. En ese documento, se pone en conocimiento al prestador. Bueno, el ministro lo firma y allí dice, bueno, en vista de que presuntamente solo se habla de una presunción, porque todavía no se está determinando o estableciendo la responsabilidad del presunto infractor, porque todavía no se ha defendido. Recordemos que tenemos una constitución que establece en el artículo 257 que, bueno, que el proceso tiene un carácter instrumental, es un instrumento para lograr alcanzar la justicia y el prestador de servicios tiene que defenderse. Él tendrá su oportunidad, como lo vamos a ver, para presentar sus alegatos en medio del procedimiento sancionatorio. Entonces, bueno, es el documento que contiene la orden para iniciar el procedimiento, es el auto de inicio. Bueno, llega el acta de inspección a la Dirección General de Inspección Turística, la Dirección General de Inspección Turística la remite al órgano sustanciador de este ministerio, que es la Coordinación de Procedimientos Administrativos Sancionatorios, y en esa coordinación evalúan si el acta de inspección tiene el mérito o no para darle curso al procedimiento o para iniciarlo. Bueno, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos te establece el procedimiento ordinario, te establece que debe llevar un acto administrativo en el artículo 14, el 18, el 19, se los coloqué aquí, que son normas relacionadas. Ustedes tienen que verificar si el acto administrativo, el auto que se les va a notificar, cumple con los requerimientos previstos en la LOPA, etcétera. Y la Ley Orgánica de la Administración Pública te establece que en el artículo 78, los numerales 3 y 19, que me están avisando que me queda poco tiempo, que el ministro suscribe el acto. Ok, aquí quiero que vayan viendo el esquema que voy poniendo, que voy colocando en el cuadrito verde que está en el lado inferior de la lámina para que vayan viendo cómo se arma el esquema. Lo tengo que explicar en 5 minutos, imagínense. Ok, la notificación, muy importante, porque la notificación es para poner en conocimiento al presunto infractor de que se ha iniciado un procedimiento sancionatorio para determinar su responsabilidad por incumplir deberes formales. ¿Qué es la notificación? Es un documento que va acompañado del auto de inicio que notifica al prestador de servicios turísticos y está en el artículo 126 de la Ley Orgánica de Turismo. La Constitución establece en el artículo 49 el debido proceso. Toda persona tiene derecho a defenderse y a que se le ponga en conocimiento de cualquier investigación. Entonces, en este caso, bueno, es el fundamento constitucional. La LOPA, artículos 73 al 77, te establece los requisitos que debe llevar toda notificación. Y la Ley Orgánica de la Administración Pública, bueno, la dejo aquí todavía porque, bueno, el ministro es el que suscribe la notificación en este caso, que le va a llegar al prestador de servicios turísticos. Ahora, ¿qué hace usted con esa notificación en las manos? Bueno, luego viene el acto, no es un documento, es el acto de la audiencia. En ese acto de audiencia es el presunto infractor, usted, prestador de servicios turísticos, presenta un descargo ante el órgano sustanciador, es decir, la coordinación de procedimientos sancionatorios de este ministerio. Y es un momento en el que usted se puede defender en correspondencia y en garantía del derecho a la legítima, a la legítima no, disculpen, del derecho a la defensa que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La audiencia está prevista en el artículo 127 de la Ley Orgánica de Turismo, como lo ven en el cuadrito azul allí abajo, que les está completando el esquema. Importante, se celebra el 6º día hábil a que conste en autos la práctica de la notificación, ¿ok? Y eso en la notificación se les indica cuándo es la audiencia. Allí se les dice, debe presentar su descargo ante la audiencia al 6º día hábil a que consten autos. Es decir, desde que ya está aquí la notificación. 2, se pueden conciliar posiciones para poner fin a la controversia. En la audiencia se pueden aplicar los medios alternativos de solución de conflictos
Bueno, si el prestador de servicios turísticos reconoce algunos de los supuestos contemplados en el artículo 108 de la Ley Orgánica de Turismo sobre sanciones levísimas. Así se puede poner fin a la controversia del proceso. Ahora, no les dice allí más nada, simplemente sobre eso. No vamos a conciliar posiciones en la audiencia porque yo incumplí las obligaciones de la ley contra la delincuencia organizada. Eso no está previsto ni en la ley contra la delincuencia organizada ni en la ley orgánica de turismo. Solo si se trata de multas, de sanciones levísimas. ¿Ok? Ahora vamos con el lapso probatorio. Bueno, de acuerdo con el artículo 128, la promoción de pruebas son 5 días hábiles para que puedan realizarla y una vez vencido ese lapso, en el expediente va a constar la admisibilidad. Es un auto de admisión que el órgano sustanciador coloca en el expediente para saber si son admisibles o no las pruebas que usted ha presentado. Y, la evacuación, no, allí coloqué evaluación, es evacuación de pruebas. Una vez admitidas, se abre un lapso de 5 días hábiles para evacuación de pruebas. Es decir, tenemos 10 días, 5 días para decirle al órgano sustanciador, mira, yo tengo estas pruebas y estas, y otra para la evacuación, es decir, para efectivamente presentar las pruebas. Estas son las pruebas. Estamos hablando de días hábiles, ¿ok? Bueno, y aquí tenemos el artículo 58 de la ley administrativos, que los medios probatorios pueden ser para llegar a la verdad los que establece el Código de Procedimiento Civil, etcétera. Allí lo van a leer. Ok, y la decisión, lo último, que es la resolución que suscribe el ciudadano ministro, que una vez vencidos los lapsos, bueno, el ministro decide dentro de los 15 días hábiles siguientes. Esa decisión admite el recurso de reconsideración. De todas formas, en la misma decisión se le dice, bueno, usted tiene derecho, recursos, etcétera. Y allí se les establece eso, ¿no? Normas relacionadas, artículo 18, 19, 20 y 62 de la LOPA y la ley de la administración pública que les dice que, bueno, ¿quién es la máxima autoridad administrativa? El ministro de Turismo. El ministro suscribe el inicio, la notificación y la decisión. En el acto de la audiencia solamente ustedes van a venir a exponer sus alegatos. Usted puede venir y verbalmente aquí se toma nota de los alegatos de cada uno de los incumplimientos. Usted va diciendo, mira, yo no cumplí esto, no, yo sí cumplí esto, pero sucedió esto, etcétera. O traer de una vez el descargo escrito, aquí está, y se ahorra tiempo. Aquí está todo lo que yo alego en relación a lo que se llenó en el acta de inspección. Bueno, ya el órgano sustanciador, mediante un proceso de valoración de pruebas consignadas por usted y de lo que contiene el acta de inspección, ya valora, ya la decisión, se toma una decisión y la suscribe el ciudadano ministro del Poder Popular para el Turismo como autoridad administrativa del ministerio. Aquí en esta lámina les dejo el esquema completo que les acabo de explicar. Es un resumen de todas estas láminas sobre el procedimiento sancionatorio. Son 5 partes en las que les dividí. El 1, auto de inicio; 2, notificación; 3, audiencia; 4, lapso probatorio; 5, la decisión. Y aquí abajo tienen una descripción de en qué consiste cada una de estas fases y abajo las normas aplicables de cada una de estas fases. Está bastante comprensible este flujograma del proceso administrativo sancionatorio contemplado en la Ley Orgánica de Turismo. Bueno, la verdad es que estoy muy agradecido con todos ustedes, todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para el Turismo y del Corporativo Financial Iuris por su participación en este seminario. Ahora creo que los coordinadores de esta presentación, en este seminario, les van a dar un poco de tiempo para responder algunas preguntas, ¿no? Y les doy las gracias por su participación, a las autoridades que nos acompañaron durante la presentación de este seminario y a todo el sector turístico que participó, incluidos a los representantes de gremios en este caso. Debo decirles que en el Ministerio del Poder Popular para el Turismo estamos a su completa disposición si tienen alguna duda, si quieren consultar. Estamos ubicados en la consultoría jurídica, que está la coordinación de prevención de legitimación de capitales llevada por mi persona. Y bueno, de parte de la consultora jurídica y de parte del ministro del Poder Popular para el Turismo, esta actividad fue organizada para fomentar una cultura de prevención de riesgos en el sector y poder fortalecer bueno, la comprensión de los riesgos legales en este caso y de otra naturaleza a los que se expone su organización en caso de incumplimiento de la normativa vigente en esta materia.
Los invito, están abiertas las preinscripciones a nuestros programas de formación que comienzan en febrero, tanto de oficiales de cumplimiento como de auditores de cumplimiento. Van a profundizar muchísimo más en esta materia y comprender más los riesgos eh, que implica el ejercicio de la actividad turística, una actividad económica de interés nacional, como lo establece la Constitución del 300, pero que también tiene unos riesgos asociados a sus productos y servicios. Muchas gracias por su atención y bueno, dejo abierto el espacio para que puedan realizar los comentarios, las preguntas que ustedes deseen. Muchísimas gracias.